El 2 de mayo de 1945, mientras los restos ennegrecidos del centro de Berlín seguían ardiendo, un mensaje cifrado interceptado por estaciones aliadas en el Atlántico Sur despertó una sospecha que no figuraba en los informes oficiales de guerra. No era un comunicado de rendición ni un llamado desesperado de tropas cercadas. Era una transmisión corta, en clave naval alemana, emitida desde una zona cercana al Círculo Polar Antártico. Para entonces, el Tercer Reich había dejado de existir como entidad política efectiva, pero no como enigma estratégico. Con la caída de Hitler confirmada por los soviéticos, el mundo esperaba el final de la guerra. Sin embargo, para los altos mandos de Estados Unidos y la Unión Soviética, el verdadero conflicto apenas comenzaba. Las últimas semanas del Reich se caracterizaron por una frenética evacuación de personal científico, documentos clasificados y recursos estratégicos. El almirante Karl Dönitz, designado sucesor de Hitler, había emitido órdenes ambiguas que hablaban de seguir luchando desde nuevos bastiones, con menciones veladas a la fortaleza del hielo. Los archivos de la Kriegsmarine revelan que entre febrero y abril de 1945, varios submarinos tipo 21, dotados con tecnología de propulsión avanzada, partieron desde puertos noruegos hacia rutas no divulgadas. Los registros de posguerra confirmarían que al menos 2 de ellos aparecieron en Argentina meses después del fin de la guerra, con tripulaciones que se negaron a revelar sus itinerarios. En paralelo, Estados Unidos comprendió que la rendición alemana no significaba el cese de la competencia militar, sino el inicio de una carrera por apropiarse del conocimiento científico del enemigo derrotado. Fue la Operación Paperclip, en la que cientos de ingenieros, físicos y expertos en armas fueron trasladados secretamente para trabajar en laboratorios estadounidenses. La URSS respondió con su propia operación de captura. Ambos bloques emergían de la guerra no como aliados contra el nazismo, sino como rivales en un tablero global que comenzaba a extenderse hacia los confines más remotos del planeta. La guerra había terminado oficialmente en Europa, pero algunos documentos soviéticos advertían sobre una retirada organizada del enemigo hacia regiones no reclamadas. El 11 de mayo de 1945, el mariscal Georgi Zhukov declaró que algunos elementos del Estado nazi no se han rendido, sino que han desaparecido del teatro europeo. Aquel mismo mes, la inteligencia estadounidense registró un informe de la Embajada Argentina en Suecia, alertando de negociaciones clandestinas entre oficiales alemanes y gobiernos sudamericanos para facilitar rutas marítimas hacia el Atlántico Sur. El nombre Neuschwabenland empezaba a circular entre agencias de inteligencia sin que nadie pudiera confirmar si se trataba de una región real, un refugio o un código geopolítico. El surgimiento del mito antártico no fue espontáneo, sino el resultado de un contexto internacional que se fracturaba rápidamente. La confianza entre las potencias aliadas se evaporó en cuestión de semanas. La URSS exigía control sobre Europa del Este, mientras Estados Unidos se preparaba para afirmar su supremacía en todos los océanos. El general Dwight D. Eisenhower declaró en junio de 1945 que ningún punto del planeta puede ser considerado irrelevante en la era que comienza. A partir de ese momento, regiones que antes carecían de importancia estratégica comenzaron a ser vigiladas por su potencial uso militar. En este escenario, la Antártida, ignorada durante siglos por su aparente esterilidad geográfica, adquirió un valor simbólico y geopolítico inusitado. Los archivos británicos desclasificados revelan que, desde finales de 1944, informes de inteligencia señalaban que científicos alemanes habían mostrado gran interés en fenómenos geotérmicos detectados bajo el hielo polar. El almirantazgo británico llegó a establecer puestos de observación rudimentarios en las islas cercanas a la península antártica bajo el nombre de Operación Tabarín, con el objetivo de vigilar movimientos navales sospechosos. Aunque oficialmente era una misión meteorológica, los documentos internos hablan de una posible actividad enemiga en el territorio polar. Las últimas esperanzas alemanas no estaban puestas en una victoria militar convencional, sino en la posibilidad de preservar su conocimiento científico y trasladar parte de su estructura técnica a regiones inaccesibles. Hans Kammler, jefe de los programas secretos de la SS relacionados con armas avanzadas, desapareció entre abril y mayo de 1945. Su rastro se pierde tras salir de Praga en un avión sin destino conocido.
La inteligencia estadounidense, que lo consideraba uno de los hombres más peligrosos del Reich, nunca logró confirmar su captura ni su muerte, generando una ola de rumores sobre su huida hacia una zona segura fuera del hemisferio norte. Simultáneamente, la Marina estadounidense detectaba movimientos inusuales de submarinos no identificados en el Atlántico. Varios buques mercantes reportaron luces submarinas, transmisiones en clave y apariciones fugaces de estructuras metálicas emergiendo brevemente del agua para luego desaparecer en dirección sur. La mayoría de estos informes fueron archivados bajo clasificación inmediata, debido a que Estados Unidos no quería revelar públicamente que, pese a su victoria, todavía existían fuerzas enemigas con capacidad de escapar. El 14 de julio de 1945, el presidente Harry S. Truman recibió un memorándum del Departamento de la Marina que advertía sobre indicios de actividad alemana al sur del paralelo 60 grados, mencionando la necesidad de establecer presencia estratégica antes de cualquier reclamación internacional. Se ordenó al almirante Richard E. Byrd, conocido por sus exploraciones polares previas a la guerra, que comenzara a preparar estudios sobre la viabilidad de operaciones masivas en el hielo. Mientras tanto, la Unión Soviética realizaba sus propias investigaciones. En agosto de 1945, un informe de la NKVD describió conversaciones interceptadas entre antiguos miembros del partido nazi refugiados en España, quienes hablaban de bases inaccesibles y puntos de escape hacia el sur. El documento sugería que la Antártida podía ser utilizada como refugio temporal para submarinos y transportes aéreos equipados para vuelos de largo alcance. Pero el elemento que más alimentó el misterio fue la aparición, en octubre de 1945, de un submarino alemán tipo 9 en las costas de Mar del Plata, Argentina. El U-530 se entregó a las autoridades sin carga visible, pero con sus registros de navegación destruidos. El comandante Otto Wermuth se negó a revelar su origen inmediato. 2 meses más tarde apareció el U-977, con una historia similar. La prensa comenzó a especular con la posibilidad de que estos submarinos hubieran descargado tripulación, carga y documentos en algún punto antes de presentarse. Algunos periódicos sudamericanos mencionaron la palabra Antártida por primera vez en relación con una operación secreta alemana. Estados Unidos no emitió declaraciones públicas, pero envió agentes de la OSS para interrogar a los tripulantes bajo la sospecha de que parte del alto mando nazi se encontraba aún en movimiento. La expedición alemana a la Antártida de 1938 a 1939. El 17 de diciembre de 1938, el buque alemán MS Schwabenland zarpó silenciosamente del puerto de Hamburgo. No llevaba tropas ni artillería pesada. A simple vista era un navío de investigación científica, equipado con laboratorios, cámaras de observación y 2 enormes catapultas en su cubierta central. Desde allí serían lanzados los hidroaviones Dornier Wal, dispositivos híbridos capaces de despegar desde el mar para sobrevolar territorios helados e inexplorados. Las insignias del Tercer Reich resplandecían en el casco, pero el manifiesto oficial evitaba cualquier referencia a fines militares. Los documentos declarados ante la Liga de las Naciones solo hablaban de investigación meteorológica, estudios oceanográficos y exploración ballenera. Sin embargo, en un memorando reservado del Ministerio de Economía del Reich, fechado el 9 de octubre de 1938, Hermann Göring había escrito: el objetivo real de la expedición es asegurar recursos para la autarquía alemana y establecer reclamaciones territoriales antes de que otras potencias consoliden su presencia. La expedición, liderada por el capitán Alfred Richer, no fue improvisada. Había sido planificada en el marco de un programa de expansión económica y geopolítica ordenado directamente por Hitler, impulsado tras la ruptura con las potencias occidentales y el rearme clandestino. Para 1938, Alemania ya dependía en gran medida de la importación de grasas animales de Noruega para la fabricación de margarina, jabón y productos químicos esenciales. El ministro de Alimentación, Walter Darré, advirtió que si el Reino Unido bloqueaba las rutas marítimas del norte, el Reich quedaría vulnerable.
La Antártida prometía reservas potenciales de grasa derivada de la caza de ballenas y, más importante aún, acceso directo a la plataforma continental polar, cuyo subsuelo se sospechaba rico en carbón, minerales raros y quizás petróleo. Noruega había declarado posesión sobre la tierra de la reina Maud en 1930. El Reino Unido reclamaba las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Tratado de Svalbard de 1920 reconocía ciertos derechos de explotación a varios países. Alemania quedaba excluida. Para Hitler, esto era una ofensa estratégica. La expedición debía corregir esa exclusión con un acto de presencia contundente. Los periódicos alemanes lo presentaron como un viaje heroico de descubrimiento. La Völkischer Beobachter escribió: «Los hijos del Reich llevarán el estandarte de nuestra nueva era a las últimas fronteras del planeta». Lo que no se publicó era que la expedición iba acompañada por geólogos de la SS Ahnenerbe, expertos en glaciología militar y técnicos en radiocomunicaciones de largo alcance. El Schwabenland llegó a la Antártida en enero de 1939. Las temperaturas descendían a 15 grados bajo cero. El silencio polar era absoluto. El primer hidroavión Dornier Wall, pilotado por Richard Heinrich Schirmacher, fue lanzado al amanecer del 19 de enero. Desde el aire, los tripulantes observaron lo que los mapas noruegos nunca habían registrado: vastas extensiones de terreno libre de hielo, valles abiertos y lagos que reflectaban la luz solar como espejos líquidos en medio del desierto blanco. Richter escribió en su diario: «Parecía un paisaje imposible. No podía creer que aquello existiera en este continente. Si el Reich busca un lugar donde escapar de las limitaciones del mundo conocido, este podría ser el último refugio». Durante las siguientes semanas, los hidroaviones realizaron más de 15 vuelos, arrojando miles de jabalinas metálicas con la esvástica grabada, usadas para marcar simbólicamente el territorio. En los informes oficiales se utilizó por primera vez el nombre Neuschwabenland, Nueva Suabia, en alusión a la región alemana de donde provenía la empresa naviera que había construido el Schwabenland. Las cámaras fotográficas 6 capturaron más de 11.000 imágenes aéreas. En algunas se observaban zonas aparentemente geotermales donde el hielo se derretía en formas circulares. Se habló de grietas profundas que penetraban kilómetros en el subsuelo. Un documento del geólogo Ernst Hermann, fechado el 5 de febrero de 1939, menciona: «Es posible que existan cuevas subterráneas calentadas por actividad volcánica. Se observaron formaciones que podrían constituir entradas naturales protegidas del clima exterior». Noruega protestó diplomáticamente al conocer las actividades alemanas. El 14 de febrero de 1939, el gobierno noruego denunció que Alemania estaba violando sus reclamaciones preexistentes. El Reich respondió que su expedición tenía carácter científico y que el territorio explorado se encontraba fuera de las zonas reclamadas por cualquier estado. Lo cierto es que, el 12 de febrero, uno de los vuelos alemanes había sobrevolado coordenadas dentro del mapa noruego, lo que llevó al ministro de Relaciones Exteriores noruego, Halfdan Koht, a advertir: «Si esta acción tiene fines permanentes, se considerará un acto de agresión territorial». La presencia alemana alteró el equilibrio internacional. Estados Unidos, aunque oficialmente neutral, recibió informes directos del agregado naval en Oslo, quien señalaba que la expedición alemana parecía tener un componente estratégico no declarado. El presidente Roosevelt convocó a Richard E. Byrd, el más condecorado explorador polar estadounidense, para evaluar la posibilidad de una expedición rival. Byrd respondió que la Antártida era el último territorio virgen cuyo control podría determinar la futura supremacía naval. Fue la primera vez que un documento estadounidense mencionó la Antártida no como región científica, sino como potencial frente estratégico. Mientras tanto, en el Schwabenland, la tripulación realizó estudios del espesor del hielo mediante sondas sísmicas. Los datos revelaron que en ciertas áreas el hielo tenía apenas 200 metros de grosor, muy inferior al promedio antártico de 1.500 metros. Esto despertó especulaciones entre los técnicos de la Ahnenerbe sobre la existencia de una meseta subglacial apta para instalaciones subterráneas. Richter solicitó permiso para extender la misión, pero recibió órdenes cifradas desde Berlín. Debía completar la cartografía y regresar antes del final de febrero.
Hitler estaba a punto de poner en marcha su proyecto de invasión a Polonia y no quería comprometer recursos en un frente aún indeterminado. El 3 de febrero de 1939, Richter redactó el informe final de la expedición. En él afirmó: «El Reich ha establecido su presencia en el continente antártico. Recomiendo una segunda misión con carácter inmediato para consolidar nuestra reclamación y evaluar posibles instalaciones permanentes». Pero esa segunda misión nunca se autorizó. Apenas 7 meses más tarde, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El Schwabenland fue requisado por la Luftwaffe para operaciones logísticas. Los documentos y fotografías de la expedición fueron trasladados a Berlín y clasificados como Reserva Estratégica Polar. Algunos oficiales de la Kriegsmarine insistieron durante la guerra en que el conocimiento adquirido en la Antártida debía preservarse como activo estratégico del Reich en el caso de un colapso continental. Entre ellos figuraba el almirante Dönitz, quien en un discurso ante cadetes en la ciudad de Kiel declaró en 1943: «El futuro del Reich no está solo en Europa, sino en los lugares que el enemigo considera inaccesibles». Las fotografías aéreas de Neuschwabenland fueron selladas bajo el sello de asunto secreto del Reich. Ningún documento oficial volvió a mencionar el territorio antártico durante el resto de la guerra. Sin embargo, al final del conflicto, cuando los archivos nazis comenzaron a caer en manos aliadas, la existencia de aquellas imágenes y registros reapareció en los despachos de inteligencia. En medio de la derrota, algunos oficiales estadounidenses comenzaron a preguntarse por qué el Reich había invertido recursos, tiempo y tecnología en una campaña polar pocos meses antes de iniciar la guerra más grande de la historia moderna, y qué propósito no declarado podía haber detrás de aquella única misión al continente más remoto del planeta. Los hallazgos misteriosos en la Antártida, lagos cálidos y bases ocultas. Los primeros documentos que despertaron preocupación en las potencias aliadas no pertenecían al período de entreguerras, sino a los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1947, el almirantazgo británico circuló un informe clasificado en el que se mencionaba la posible presencia de anomalías térmicas no cartografiadas previamente en la región de la Reina Maud, consistentes con actividad geotérmica subglacial, potencialmente explotable para fines logísticos humanamente sostenibles. El documento advertía que dichas zonas coincidían con regiones exploradas por la expedición alemana de 1938. Aquel fue el primer indicio oficial de que el interés alemán en la Antártida podía haber tenido un propósito distinto al científico. La sospecha no nacía de rumores populares, sino del cruce de informes científicos con información obtenida en interrogatorios a altos oficiales capturados. Entre ellos figuraba un ingeniero de la Luftwaffe, quien afirmó que en los últimos meses de la guerra se había discutido la viabilidad de bases en zonas donde el calor del subsuelo impidiera la formación de capas de hielo permanentes. Simultáneamente, en los archivos incautados a la SS Ahnenerbe en Weichenfeld, los aliados encontraron mapas incompletos de la Antártida con regiones señaladas mediante símbolos usados por cuerpos técnicos de la organización Todt. El nombre Neuschwabenland aparecía acompañado de coordenadas que no coincidían con los mapas civiles publicados por la expedición. El interés científico por los lagos subglaciales no era nuevo. Geólogos noruegos durante la expedición de Lars Christensen en 1937 habían reportado zonas sorprendentemente libres de hielo. Uno de sus informes describía aguas abiertas en medio del hielo alimentadas por calor interno del suelo, posiblemente de origen volcánico. Sin embargo, fueron las fotografías aéreas tomadas por los hidroaviones Dornier Wal de la expedición alemana las que proporcionaron la primera evidencia tangible. En ellas se observaban lagos circulares sin congelación, rodeados de glaciares. Algunos pilotos reportaron haber visto columnas de vapor elevándose desde fisuras en la superficie helada. El capitán Alfred Richter escribió: «El aire era cálido cerca del suelo. Uno sentía un soplo húmedo que no pertenece a este continente». Durante la guerra, los documentos de la expedición quedaron bajo custodia directa de la SS, específicamente del grupo liderado por Hans Kammler,
ingeniero responsable de los complejos subterráneos del Reich. Kammler era conocido por su obsesión con la ingeniería de túneles, cavernas artificiales y sistemas de ventilación geológica. Fue responsable directo de la construcción del complejo subterráneo de Mittelberg, donde se fabricaban los cohetes Kunte II. En enero de 1945, Kammler desapareció junto con varios trenes cargados de documentos técnicos y materiales experimentales. Ningún testigo confiable pudo certificar su muerte. La OSS lo clasificó como prioridad máxima, desaparecido con información crítica. La conexión de Kammler con la Antártida no fue explícita en ningún archivo hallado, pero los interrogatorios a antiguos miembros de la Ahnenerbe revelaron que Kammler había solicitado acceso a los mapas de Schwabenland. Según un memorando del 24 de marzo de 1945, recuperado por las fuerzas estadounidenses, Kammler habría dicho: «El futuro no está sobre la Tierra, sino bajo ella, allí donde el enemigo no puede bombardear». En 1948, una misión científica británica liderada por Sir Hubert Wilkins realizó vuelos de reconocimiento sobre el sector oriental de la Tierra de la Reina Maud. Los sensores detectaron temperatura anormalmente elevada bajo la superficie en varios puntos. Las lecturas indicaban entre 5 y 15 grados Celsius en zonas que deberían estar bajo capas de hielo milenarias. El informe señalaba: el calor subglacial podría sustentar vida bacteriana e, hipotéticamente, instalaciones geotérmicamente autosuficientes. El almirantazgo decidió clasificar el documento con el nivel altamente confidencial. Al mismo tiempo, en 1952, la Marina de los Estados Unidos desclasificó parcialmente el archivo X-324, que contenía correspondencias entre la CIA y el Servicio de Inteligencia Naval. Una nota fechada en abril de 1949 afirmaba: la expedición alemana de 1938 identificó regiones libres de hielo con valor estratégico aún no determinado. Existen indicios de que ciertos elementos del personal técnico del Reich consideraban estas regiones como potenciales puntos de reubicación. El informe sugería que parte del material evacuado de Alemania antes del final de la guerra pudo haber sido transportado al Atlántico Sur y que los submarinos detectados en 1945 podrían haber descargado su contenido en áreas no vigiladas del continente. Los científicos alemanes capturados bajo la operación Paperclip fueron interrogados respecto a instalaciones en regiones polares. Algunos negaron la existencia de bases militares, pero confirmaron que la expedición antártica había hallado condiciones que permitirían establecimientos humanos con tecnología adecuada. Uno de ellos, el ingeniero Wilhelm Exner, declaró en 1946: Kammler mostró interés en los informes sobre cuevas calientes, no necesariamente para esta guerra, sino para una posible continuidad futura del Reich. El concepto de base 211 nació exactamente en este contexto. La conjunción de fenómenos geológicos reales, actividad geotérmica comprobada y desaparición documentada de archivos técnicos alemanes. Los analistas de inteligencia comenzaron a preguntarse por qué los mapas originales del Schwabenland no aparecían entre los archivos confiscados en Berlín. El 7 de junio de 1945, el coronel estadounidense Robert C. Thompson emitió un informe al Pentágono afirmando que los documentos originales de la expedición antártica del Reich no fueron encontrados. Existe evidencia de que fueron evacuados antes de la caída de Berlín, posiblemente por orden de Kammler. Simultáneamente, la Unión Soviética publicó un boletín en 1949 en el que afirmaba que los alemanes habían construido infraestructuras subterráneas experimentales en zonas remotas. El general Iván Serov, jefe de la NKVD, escribió en un memorando: las regiones de calor geológico en la Antártida podrían haber sido utilizadas para refugios de guerra prolongada. Aunque el Kremlin nunca presentó pruebas concretas, el hecho de que la inteligencia soviética prestara atención al tema lo convirtió en un asunto de interés estratégico para Estados Unidos. La complejidad del misterio no residía en una prueba directa, sino en la ausencia de certezas. Durante la guerra, la expedición alemana había sido registrada como científica. Después de la guerra, los documentos clave de esa misión desaparecieron.
La figura de Kammler se desvaneció sin dejar rastro. Los submarinos alemanes U-530 y U-977 aparecieron en Argentina sin registro completo de sus rutas. Los archivos del almirantazgo británico detectaron lagos cálidos bajo el hielo antártico. La Marina de los Estados Unidos clasificó informes que señalaban zonas potencialmente habitables. Ninguno de esos hechos demostraba por sí solo la existencia de una base alemana, pero todos, en conjunto, señalaban un enigma que no podía ser descartado. Himmler, la SS y la obsesión mística del Tercer Reich. A diferencia de los ejércitos tradicionales, la SS no fue concebida solo como una fuerza de combate o represión, sino como una orden ideológica destinada a transformar la concepción del mundo. Bajo la dirección de Heinrich Himmler, adquirió un carácter espiritual y casi monástico, cuyo objetivo no se limitaba a ganar la guerra en el plano militar, sino a rediseñar la historia de la humanidad, las leyes de la naturaleza y el propio destino del ser humano. Para ello se creó la Ahnenerbe, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza de la Herencia Ancestral Alemana, una institución oficial del Estado nazi encargada de estudiar supuestos vestigios de civilizaciones antediluvianas, restos de razas superiores prehistóricas y lugares geográficos asociados a un pasado mítico del que el pueblo germano sería heredero directo. La Ahnenerbe no operaba en los márgenes, sino en el centro mismo del poder. Tenía financiación estatal, acceso directo a científicos de primer nivel y protección personal de Himmler. Su estructura reunía arqueólogos, etnólogos, geólogos, astrónomos, antropólogos y técnicos en radiocomunicaciones. Su misión declarada era encontrar pruebas físicas de la existencia de un origen nórdico primigenio para la raza aria. Se organizaban expediciones a Islandia, el Tíbet, Carelia y el Cáucaso, buscando rastros de una cultura ancestral perdida. Estas misiones no respondían a la lógica académica ni a los métodos científicos convencionales, sino a una cosmovisión en la que el pasado no era solo un objeto de estudio, sino una fuente activa de poder espiritual. Himmler estaba convencido de que el planeta había sido el escenario de civilizaciones muy antiguas, poseedoras de conocimientos energéticos superiores, y que algunas de estas habrían sobrevivido en regiones inaccesibles bajo la Tierra o en los polos. Según esta visión, la Antártida no era una masa de hielo muerta, sino una puerta a un conocimiento prohibido. La SS consideraba los polos como centros magnéticos y espirituales del planeta, donde fuerzas invisibles moldeaban el clima, la energía y el destino de las naciones. Si esa teoría era cierta, el control del Polo Sur no significaba solo dominio territorial, sino acceso a la fuente misma del poder planetario. En este marco conceptual, la expedición alemana a la Antártida de 1938 a 1939 no fue vista simplemente como una empresa científica más, sino como un acto de reclamación espiritual. La Ahnenerbe interpretó los lagos libres de hielo y las zonas geotermales descubiertas como señales de un antiguo equilibrio energético que podía ser aprovechado por el Reich. La idea de una base polar no surgió solamente de consideraciones militares. Se vinculaba a la noción de que la Antártida podía ser un centro primordial, una matriz desde la cual reconstruir el mundo según un nuevo orden racial. Para Himmler, los glaciares no ocultaban solo minerales estratégicos, sino posiblemente vestigios de una civilización ario-atlante anterior a la historia registrada. Esta cosmovisión fue incorporada a la doctrina oficial de la SS a través de rituales, símbolos y enseñanzas impartidas en los castillos de formación espiritual como Wewelsburg. Allí se enseñaba que el Reich debía recuperar los lugares sagrados del planeta para completar su destino. La Antártida figuraba en esos mapas místicos como uno de los últimos territorios puros, no contaminados por la modernidad ni por las razas consideradas degeneradas por el nazismo. Se afirmaba que el hielo ocultaba estructuras de origen no humano o vestigios de una humanidad superior desaparecida. Estos planteamientos no eran marginales, sino parte de la narrativa interna que justificaba la necesidad de expediciones fuera del continente europeo. Aunque la mayoría de los científicos alemanes rechazaban abiertamente las teorías esotéricas, sabían que participar en estas investigaciones aseguraba financiación y prestigio. El régimen fusionó el discurso místico con la retórica del progreso tecnológico.
Los geólogos enviaban informes técnicos sobre actividad volcánica subglacial, mientras la Ahnenerbe interpretaba esos datos como evidencia de que la Antártida podía sustentar asentamientos ocultos. El Estado nazi no distinguía entre ciencia y mito cuando ambos podían servir al propósito de expansión ideológica. Así, la búsqueda de fuentes geotermales se justificaba tanto por su valor energético como por su significado espiritual. Hans Kammler, jefe de los proyectos de ingeniería más secretos del Reich, se convirtió en un puente entre la visión mística de la SS y la aplicación tecnológica. Su especialización en estructuras subterráneas coincidía con la creencia de que la Antártida albergaba cavernas naturales calentadas desde el interior del planeta. Kammler recibió informes de la Ahnenerbe sobre posibles cuevas antárticas poco antes de su desaparición en 1945. Según documentos recuperados por fuerzas estadounidenses en Baviera, dichas cuevas habrían sido evaluadas como lugares idóneos para construir instalaciones capaces de resistir bombardeos nucleares o sobrevivir a un eventual colapso del orden mundial. La conexión ideológica entre la Antártida y el futuro del Reich fue reforzada por el concepto de Lebensraum global. Si Alemania debía expandirse más allá de Europa, el Polo Sur representaba no solo una colonia tradicional, sino el punto de partida para una civilización nueva. Desde allí se proyectaba no solo dominio militar, sino una reestructuración completa de la humanidad bajo una cosmovisión polar. La Ahnenerbe consideraba que la historia humana era cíclica y que la próxima era debía comenzar desde el hielo. Richter, Kammler y otros oficiales recibieron instrucciones de asegurar la presencia alemana en ese territorio con fines que trascendían el presente bélico inmediato. Al estallar la guerra en 1939, los estudios antárticos fueron suspendidos oficialmente, pero la documentación no fue destruida. Fue clasificada como material estratégico de máxima prioridad. En 1943, mientras Alemania se encontraba en plena retirada del frente oriental, la Ahnenerbe redactó un memorando secreto donde se afirmaba que el destino final del Reich no dependía del control de Berlín ni de Viena, sino de la supervivencia de su idea en los lugares que la historia no ha tocado. La referencia a las regiones polares fue interpretada después por los aliados como una posible alusión a la Antártida. Durante los interrogatorios de posguerra, los oficiales de la SS capturados no negaron el interés en la Antártida, pero lo describieron en términos ambiguos. Algunos lo relacionaron con recursos minerales, otros con estrategias de retirada. Sin embargo, los documentos incautados a la Ahnenerbe mostraban mapas marcados con símbolos que no correspondían a ninguna geografía convencional. Se identificaban áreas como puntos de convergencia energética y zonas de invisibilidad estratégica. Los analistas aliados concluyeron que, para la SS, el territorio antártico no era un lugar de investigación neutral, sino un componente esencial de una cosmovisión que unía raza, tierra y poder en un mismo eje. La obsesión de Himmler por el Polo Sur nunca fue tratada públicamente durante la guerra, pero quedó plasmada en la estructura institucional del Reich. La Antártida figuraba al mismo tiempo como territorio geopolítico y territorio sagrado. Con la derrota militar de 1945, esa obsesión no se extinguió. Se transformó en sospecha. Cuando los documentos antárticos desaparecieron de los archivos oficiales del Reich, los aliados dedujeron que habían sido retirados deliberadamente para proteger información considerada demasiado importante para caer en manos extranjeras. El mito de la base antártica no nació de la imaginación popular, sino del hecho tangible de que los registros desaparecieron en el mismo momento en que el Tercer Reich se extinguía en Europa. La conexión entre el misticismo, la ciencia y la tecnología nazi. El Tercer Reich no veía la ciencia como una disciplina neutral, sino como un instrumento destinado a revelar y aprovechar las fuerzas más profundas del universo. Heinrich Himmler impulsó la idea de que el conocimiento antiguo, la física moderna y el destino racial del Reich formaban parte de un mismo eje. Esta visión condujo a un programa científico sin precedentes que unía la ingeniería más avanzada con teorías no ortodoxas. En los centros de investigación del Reich, símbolos rúnicos convivían con ecuaciones de resonancia electromagnética y tratados místicos eran estudiados junto a los escritos de Maxwell y Tesla.
Lo que para el mundo exterior parecía superstición, para la estructura científica nazi era parte de una búsqueda absoluta: dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza para asegurar una hegemonía milenaria. Dentro de este marco surgieron proyectos que hoy son considerados el núcleo del mito tecnológico del nazismo. Uno de los primeros fue el desarrollo de lo que se conocería como Die Glock o la Kampan, un dispositivo experimental que, según testimonios recogidos tras la guerra, habría sido probado en instalaciones subterráneas de Silesia. El nombre campana no hacía referencia a un arma tradicional, sino a una máquina de forma tubular o ovoide, rodeada por anillos metálicos y conectada a cables de alta tensión. El propósito del aparato habría sido generar un campo torsional mediante rotación de elementos metálicos en compuestos líquidos de barrido radioactivo. Estos experimentos habrían estado vinculados a teorías propuestas por físicos como Walter Gerlach, pionero en estudios sobre separación magnética de partículas, y al trabajo de Otto Schumann sobre resonancia de campo terrestre. Las investigaciones también incluían la posibilidad de manipular la gravedad mediante vibraciones de alta frecuencia. No existían pruebas concluyentes de que tales experimentos hubieran alcanzado resultados prácticos, pero documentos aliados mencionan que los científicos involucrados eran figuras reales y reconocidas en la física moderna. Su participación en programas financiados por la SS demuestra que el Tercer Reich intentaba integrar ciencia académica con teorías consideradas marginales fuera de Alemania. En los interrogatorios de posguerra, algunos científicos afirmaron que el objetivo final de estos experimentos no era crear un arma convencional, sino descubrir un nuevo estado de la materia capaz de liberar energía directamente desde el vacío. El vínculo entre física avanzada y misticismo no era anecdótico. Para la ideología nazi, el universo no estaba gobernado por leyes mecánicas inmutables, sino por fuerzas dinámicas susceptibles de ser dominadas por una raza superior conectada con su origen espiritual. La Ahnenerbe consideraba que civilizaciones ancestrales habían utilizado estas fuerzas para construir estructuras monumentales y alcanzar niveles tecnológicos desaparecidos. Himmler creía que el deber del Reich era recuperar ese conocimiento y restaurar el equilibrio cósmico perdido. Para ello, los científicos debían investigar no solo los átomos, sino los campos energéticos invisibles que, según esta cosmovisión, estructuraban la realidad. El desarrollo de cohetes Quinte II en Peenemünde demostró que Alemania estaba dispuesta a superar los límites de la tecnología convencional. Pero programas aún más secretos operaban bajo la dirección de Hans Kammler, quien controlaba proyectos clasificados de la Luftwaffe y la SS. Kammler coordinó la construcción de instalaciones subterráneas donde se realizaban investigaciones sobre propulsión alternativa y energía de campo. Estas instalaciones no solo buscaban proteger los laboratorios de los bombardeos aliados, sino desarrollar un entorno sellado, aislado del mundo exterior, donde pudiera controlarse la radiación y las condiciones de temperatura necesarias para experimentos de alta energía. Según documentos desclasificados por la inteligencia estadounidense en 1952, Kammler había ordenado la evacuación de varios equipos científicos antes de la caída del Reich. Algunos de esos equipos se trasladaron a Austria, otros a Noruega, y según ciertos testimonios, un grupo habría sido embarcado en submarinos rumbo al Atlántico Sur. Los interrogatorios recogidos tras la guerra citan rumores entre técnicos de la SS de que los experimentos del campo torsional necesitaban un entorno geológico sin perturbaciones electromagnéticas. La Antártida, con sus extensas masas de hielo y baja interferencia atmosférica, habría sido considerada ideal para estudios de resonancia geotérmica. El concepto de Haunebu también surgió dentro de estos programas. No se trataba, según documentos interrogatorios, de naves espaciales, sino de modelos teóricos para crear vehículos con propulsión electromagnética. La idea era utilizar la interacción entre campos gravitacionales y campos torsionales para producir un efecto de levitación. Aunque los planos hallados no mostraban un diseño operativo, el interés de la SS en este tipo de tecnología fue real y documentado. La conexión con la Antártida se originó en la necesidad de contar con un territorio donde el Reich pudiera continuar experimentando lejos del escrutinio internacional, incluso tras una eventual derrota militar.
Los aliados descubrieron en archivos recuperados en Baviera memorandos donde se mencionaba la búsqueda de un lugar más allá del alcance aéreo enemigo para trasladar tecnologías críticas. En uno de ellos, fechado en febrero de 1945, se hacía referencia a regiones de hielo permanente donde el calor interior de la Tierra permite el refugio. Los analistas británicos relacionaron estas palabras con informes de Schwabenland sobre lagos cálidos y cuevas subglaciales. La sospecha de que se estaba considerando la Antártida como un refugio tecnológico posterior a la guerra comenzó a tomar forma en los círculos de inteligencia. La ciencia oficial del Reich estaba preparada para operar bajo condiciones extremas. La SS había entrenado equipos especiales de ingeniería para construir instalaciones herméticas, capaces de generar su propia energía a través de reactores térmicos. Los estudios de Schumann sobre la resonancia de la Tierra indicaban que ciertas zonas geográficas podían actuar como amplificadores naturales de energía. El interés por estas zonas era compartido por la Ahnenerbe y por la sección de armamento avanzado del Reich. La Antártida aparecía en estos documentos como un territorio con características únicas: aislamiento total, estabilidad geológica en ciertas áreas y escasa radiación cósmica debido a la convergencia del campo magnético terrestre. La derrota militar del Reich en Europa no eliminó estos proyectos, los dispersó. Algunos científicos se entregaron a Estados Unidos bajo la operación Paperclip, otros fueron capturados por la Unión Soviética. Muchos desaparecieron. Los aliados descubrieron que los archivos más sensibles relacionados con física avanzada de campo no se encontraban en Berlín ni en los principales centros administrativos del Reich. Habían sido trasladados. La Marina de Estados Unidos informó en junio de 1945 que los documentos asociados a la expedición antártica y a las instalaciones subterráneas de la SS no estaban entre los archivos capturados. Los analistas dedujeron que estos documentos habían sido evacuados deliberadamente con el objetivo de proteger investigaciones estratégicas. La convergencia entre mito, ciencia y estrategia quedó consolidada en ese momento. Los aliados no sabían si el Reich había logrado construir una base en la Antártida, pero sí sabían que el régimen había identificado el continente como un entorno ideal para experimentos. La ausencia de registros no era prueba de inexistencia, sino indicio de ocultamiento. La combinación de tecnologías avanzadas, investigación electromagnética, proyectos subterráneos y hallazgos geotérmicos hizo que la Antártida se transformara, para los servicios de inteligencia de la posguerra, en un escenario donde lo posible y lo desconocido comenzaban a superponerse. Fue en esa superposición donde nació la idea de que el Reich no había terminado con la caída de Berlín, sino que había buscado continuar en otro lugar. Y entre todos los puntos del planeta, solo uno ofrecía silencio absoluto, energía oculta bajo el hielo y la promesa de un nuevo comienzo. La rivalidad temprana entre Alemania y Estados Unidos por la Antártida. El informe llegó a la Casa Blanca a mediados de marzo de 1939. Era breve, firmado por el Departamento de la Marina, y describía la reciente expedición alemana a la Antártida con un lenguaje que no ocultaba su preocupación. Se mencionaban aterrizajes de hidroaviones, lanzamientos de jabalinas con la esvástica y la proclamación de una nueva región llamada Neuschwabenland. Aunque el gobierno alemán había declarado que se trataba de una misión científica para el estudio de ballenas y la meteorología, los analistas estadounidenses no lo interpretaron como un simple gesto científico, sino como el establecimiento de una presencia simbólica alemana en el hemisferio sur. La Antártida, hasta entonces relegada a la exploración académica, entraba por primera vez en el mapa estratégico de Estados Unidos. El presidente Franklin D. Roosevelt, profundamente atento al equilibrio global, consideró la acción alemana como un indicio de expansión geográfica más allá del continente europeo. A comienzos de 1939, la política exterior estadounidense giraba ya en torno a la proyección hemisférica. La doctrina Monroe, concebida a principios del siglo XIX para evitar la intervención europea en América, comenzaba a interpretarse ahora como un principio aplicable también al Atlántico Sur. Si el Reich lograba consolidar una presencia, aunque simbólica, en la Antártida, significaría un desafío directo al dominio de Estados Unidos en la región meridional del planeta.
En este contexto se organizó la Expedición Antártica estadounidense entre 1939 y 1941, dirigida por el almirante Richard E. Byrd. Oficialmente se trataba de una misión científica con apoyo del Smithsonian Institution y la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, los documentos internos del Departamento de Estado revelan que su verdadero propósito era estratégico: evaluar la posibilidad de establecer bases permanentes, identificar territorios aptos para reclamaciones y estudiar si la Antártida podía albergar instalaciones navales. La expedición fue autorizada con carácter de urgencia. 3 buques, el USS Bear, el USS City of New York y el rompehielos USS North Star, zarparon con personal científico y militar. Byrd recibió instrucciones confidenciales. Debía cartografiar la región oriental del continente y determinar si los alemanes habían dejado marcas permanentes. El 14 de enero de 1940, los aviones estadounidenses sobrevolaron el sector que los alemanes habían denominado Neuschwabenland. Uno de los observadores, el teniente James Harold, registró en su diario que habían identificado marcas rectilíneas en el hielo, posiblemente dejadas por expediciones foráneas recientes. Estas observaciones no fueron publicadas, pero confirmaron que Estados Unidos consideraba la presencia alemana como una amenaza plausible. En uno de los telegramas enviados a Washington, Byrd señaló que el continente podía convertirse en el último gran escenario de disputa territorial en los próximos 100 años. Mientras tanto, Alemania intensificaba el interés antártico desde la retaguardia. Tras la expedición de 1938 a 1939, se crearon dentro de la Kriegsmarine unidades de reconocimiento dedicadas a estudiar rutas hacia el Atlántico Sur. Las estaciones meteorológicas alemanas en el Atlántico Norte fueron extendidas hasta el límite del Círculo Polar. Informes secretos de la Marina estadounidense detectaron transmisiones cifradas procedentes de latitudes australes. Aunque nunca se identificó la ubicación exacta, se sospechaba que alguno de los submarinos tipo 9 había operado en las cercanías del continente antártico. Para Estados Unidos, la posibilidad de que Alemania utilizara la Antártida como punto de escala para submarinos era una perspectiva inaceptable. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la competencia antártica comenzó a intensificarse en el plano geopolítico. Roosevelt ordenó que cualquier intento alemán de reclamar territorios fuera de Europa debía ser neutralizado diplomáticamente o, si fuera necesario, mediante presencia física. En diciembre de ese mismo año, el asesor naval William D. Poulston escribió un memorando en el que advertía: «El hemisferio sur será el próximo escenario de contención ideológica. Alemania no busca solo territorios, busca accesos estratégicos que desafían la supremacía naval estadounidense». La tensión aumentó tras el colapso de Francia en 1940. Estados Unidos temía que Alemania, controlando ya gran parte de Europa occidental, ampliara su radio de acción hacia el Atlántico. Informes del FBI mencionaban movimientos sospechosos de agentes alemanes en Chile, Argentina y la Patagonia. Aunque no se hicieron públicas, existieron conversaciones entre la Marina y el Departamento de Estado en las que se discutió la posibilidad de establecer una zona de exclusión estratégica alrededor de la Antártida. No se trataba de una declaración pública, sino de una directriz para vigilar cualquier intento de ocupación extranjera del continente blanco. Paralelamente, la prensa alemana comenzó a difundir artículos sobre la importancia futura de los territorios polares. Aunque la mayoría se enfocaban en el Ártico, algunos mencionaban vagamente la conexión natural entre el pueblo alemán y los pueblos del sur. Un boletín interno del partido nazi, incautado tras la guerra, mencionaba que las regiones australes representan la puerta hacia la supremacía definitiva del Reich. Esto no fue divulgado, pero confirmaba a los analistas estadounidenses que la Antártida estaba siendo contemplada dentro de la doctrina global alemana. La expedición de Byrd de 1939 estableció 2 bases estadounidenses, West Base y East Base, ambas en el sector este del continente. Estas instalaciones, aunque presentadas como laboratorios científicos, estaban equipadas con radios de largo alcance, estaciones meteorológicas de uso dual y pistas improvisadas para aviones militares.
Byrd envió un informe cifrado a Washington indicando que el continente tenía valor estratégico incalculable y recomendaba la presencia permanente. El informe señalaba además que, aunque no se encontraron instalaciones alemanas permanentes, existían zonas donde el hielo mostraba alteraciones topográficas recientes que podrían indicar actividad humana previa. Estados Unidos no estaba solo en su preocupación. En 1941, antes de su entrada formal en la guerra, Gran Bretaña inició operaciones encubiertas en el Atlántico Sur. La Royal Navy desplegó estaciones secretas en las islas subantárticas y lanzó la Operación Tabarín, oficialmente científica, pero orientada a contrarrestar la influencia alemana. Informes británicos indicaban que barcos con bandera comercial alemana habían sido vistos navegando cerca de las Islas Orcadas del Sur. El temor no era una invasión militar inmediata, sino una presencia simbólica que pudiera ser utilizada después del conflicto para reclamar territorios estratégicos. La rivalidad entre Alemania y Estados Unidos por la Antártida no estalló en un enfrentamiento abierto durante la guerra. Se desarrolló como una competencia silenciosa en la que cada potencia buscaba establecer pruebas de presencia, recopilar datos geológicos y resguardar documentos. La misión alemana había marcado el inicio. La expedición de Byrd fue la respuesta. Ambos sabían que al margen de la guerra activa en Europa, un nuevo frente se estaba abriendo. Uno donde no había trincheras ni ciudades, sino hielo, recursos inexplorados y silencio absoluto. En diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en guerra. La Antártida quedó momentáneamente fuera del foco público, pero no desapareció de los archivos estratégicos. La Marina archivó los datos de Byrd bajo la clasificación Polar Priority. El Reich, por su parte, redirigió sus recursos hacia el frente oriental, pero no disolvió la sección antártica de la Kriegsmarine. A partir de ese momento, la disputa por el continente blanco entraría en una fase oculta, marcada por movimientos submarinos, transmisiones en clave y memorandos que señalaban que el verdadero valor de la Antártida aún no había sido revelado. El colapso del Reich y la huida de sus élites científicas y militares. En abril de 1945, mientras Berlín era reducido a ruinas, el Tercer Reich comenzó a disolverse no como una estructura que se rendía, sino como una organización que se fragmentaba deliberadamente. Los documentos recuperados después de la guerra mostraron que, en los últimos meses, la Cancillería del Reich había emitido más de 20 órdenes secretas de evacuación dirigidas a unidades científicas, técnicas y navales. Los frentes se derrumbaban, pero los archivos y el conocimiento seguían moviéndose. El caos de la derrota era también una operación de ocultamiento. Entre las figuras más enigmáticas de ese final estaba el general de las SS Hans Kammler. Ingeniero de formación, supervisaba los programas más avanzados de tecnología del Reich, las armas WIT, los proyectos de energía experimental y los laboratorios subterráneos de Silesia. El 17 de abril de 1945, Kammler abandonó Berlín con un convoy de 3 camiones y un tren blindado. A bordo llevaba contenedores metálicos sellados y documentos marcados con el sello Geheime Reichsakte. Nunca más fue visto con certeza. Para la OSS, su desaparición fue uno de los mayores enigmas de la posguerra. Se asumió que había muerto, pero ningún cuerpo fue identificado. Los soviéticos afirmaron haberlo capturado, los estadounidenses lo negaron. Lo cierto es que los archivos que él controlaba tampoco reaparecieron. En esos mismos días, el almirante Karl Dönitz, sucesor designado de Hitler, transmitía órdenes cifradas a las flotas submarinas del Atlántico. Desde su base en Flensburg, instruyó a los comandantes de los submarinos tipo 9 y 21 para mantenerse en comunicación mínima y proceder según instrucciones previas. Ningún documento posterior aclaró qué significaban esas instrucciones. Lo que sí se sabe es que entre abril y mayo de 1945, varios submarinos alemanes zarparon de Noruega y del norte de Alemania rumbo al Atlántico sin destino declarado. Muchos se rindieron en puertos europeos, otros simplemente desaparecieron. La inteligencia aliada registró un patrón anómalo. Entre el 10 y el 20 de mayo, estaciones británicas y estadounidenses interceptaron transmisiones en clave naval alemana provenientes del Atlántico Sur.
Eran señales breves, de baja frecuencia, que repetían coordenadas y códigos meteorológicos. Los analistas dedujeron que provenían de submarinos en movimiento. Al menos una docena de mensajes fueron captados antes de que cesaran por completo. Ninguno coincidía con flotas conocidas o con unidades rendidas. En la región del Tirol, los aliados hallaron documentos que mencionaban la evacuación de material científico prioritario. Entre las listas figuraban nombres de físicos y técnicos vinculados a proyectos de energía avanzada, además de ingenieros asociados a Kammler. Algunos fueron localizados posteriormente en Baviera o Austria, otros nunca aparecieron. Se registraron vuelos no identificados despegando de Praga y de aeródromos improvisados en el norte de Alemania durante las últimas semanas de la guerra. Los archivos de la Luftwaffe indicaban destinos hacia Noruega, pero los registros de llegada estaban incompletos. Cuando Berlín cayó el 2 de mayo, el nuevo gobierno provisional de Dönitz, establecido en Flensburg, aún intentaba negociar la rendición. Sin embargo, la Kriegsmarine continuó operando. Los submarinos U-530 y U-977 fueron reportados en misión hasta junio. Ambos emergieron semanas después en la costa de Mar del Plata, Argentina. Sus comandantes declararon haber escapado para evitar la captura, pero se negaron a especificar su ruta. Los informes de interrogatorio del almirantazgo argentino señalaron que las tripulaciones destruyeron todos los registros de navegación antes de entregarse. Estados Unidos envió agentes navales para interrogarlos. Las respuestas fueron evasivas. Ninguna evidencia de contrabando o carga fue hallada, pero el silencio de los marinos alimentó la sospecha de que habían desembarcado algo o a alguien en otro punto antes de rendirse. Al mismo tiempo, los servicios aliados investigaban una red clandestina de escape conocida como Odessa, encargada de trasladar antiguos oficiales del partido y científicos hacia América del Sur. Documentos desclasificados décadas más tarde revelan que entre 1945 y 1947, centenares de miembros del aparato nazi lograron llegar a Argentina, Chile y Paraguay con ayuda de organizaciones eclesiásticas y empresariales. Sin embargo, un conjunto más reducido, compuesto por ingenieros, pilotos y oficiales técnicos, desapareció completamente de los registros. Algunos analistas estadounidenses vincularon esas desapariciones con las órdenes de evacuación emitidas por Kammler y Dönitz. En paralelo, los soviéticos realizaron sus propias investigaciones. El NKVD recuperó en Polonia un conjunto de planos de instalaciones subterráneas que, según sus ingenieros, podían adaptarse para uso en regiones polares. Los documentos fueron clasificados inmediatamente. Moscú sospechaba que Alemania había construido refugios subterráneos en Noruega o más al sur y ordenó a sus unidades navales monitorear el Atlántico. En sus informes se menciona la posibilidad de zonas de escape hacia latitudes australes. La CIA, creada poco después, heredó esos informes y los reexaminó bajo el contexto de la Guerra Fría. La noción de que el Reich había planificado su supervivencia más allá de Europa cobró fuerza entre 1946 y 1947. Los servicios de inteligencia norteamericanos cruzaron datos sobre vuelos de reconocimiento aliados con movimientos de barcos alemanes no rendidos. En uno de esos informes, fechado el 22 de julio de 1946, se concluye que una parte sustancial del aparato científico alemán pudo haber sido evacuada antes del colapso del Reich. El documento no menciona la Antártida directamente, pero señala que el Atlántico Sur continúa siendo un punto ciego para el control aliado. La referencia alimentó especulaciones durante décadas. Los testimonios de marinos aliados añadieron más incertidumbre. En junio de 1945, un destructor británico reportó haber detectado un submarino a gran profundidad cerca de las Islas Georgias del Sur. Cuando intentaron establecer contacto, el objeto desapareció del radar. Días más tarde, un avión de reconocimiento estadounidense divisó una estela sumergida desplazándose hacia el sur. No se recuperaron restos ni se logró identificar la embarcación. El reporte fue archivado bajo la categoría sin relevancia táctica, pero reabierto años después cuando los informes sobre bases alemanas secretas comenzaron a circular. A medida que el Reich se desintegraba, también lo hacía la evidencia de sus proyectos.
Muchos archivos fueron quemados en los patios de los ministerios, otros empaquetados y transportados hacia el oeste en trenes sin destino. Los aliados ocuparon fábricas vacías, túneles clausurados y búnkeres sellados. En algunos, hallaron maquinaria desconocida, piezas metálicas cubiertas de residuos radiactivos y generadores eléctricos de diseño experimental. Ningún documento técnico acompañaba las instalaciones. Los ingenieros de la OSS concluyeron que los sistemas de archivo y los prototipos fueron retirados intencionalmente antes de la llegada de las tropas. El desmoronamiento del Reich no fue solo político ni militar, fue una retirada estratégica del conocimiento. Alemania comprendió antes que nadie que la guerra moderna se decidiría por la ciencia. Cuando esa guerra estaba perdida, el conocimiento debía sobrevivir. Ya no importaban los territorios ni las capitales. Lo esencial era preservar a los hombres, los planos y las ideas. Por eso, mientras las tropas soviéticas izaban su bandera sobre el Reichstag, barcos sin bandera cruzaban el Atlántico, aviones desaparecían en ruta hacia el norte y el sur, y nombres de científicos alemanes se borraban de las listas de prisioneros. A finales de 1945, los aliados reconocieron que no sabían con precisión cuántos submarinos alemanes seguían operativos. Algunas estimaciones hablaban de 20 naves desaparecidas. La Marina de los Estados Unidos catalogó la situación como anomalía post-rendición. Los soviéticos aseguraban que los submarinos se habían hundido. Los estadounidenses no lo descartaban, pero tampoco lo creían. El último informe sobre actividad no identificada en el Atlántico Sur fue fechado el 9 de agosto de 1945. Luego, el silencio. Los proyectos secretos, Die Glocke y las armas de tecnología avanzada. Cuando el Tercer Reich comprendió que la guerra convencional estaba perdida, no abandonó la lucha en el terreno de la ciencia. A comienzos de 1944, la Oficina de Armamento del Reich transfirió sus proyectos más secretos a instalaciones subterráneas en Silesia, Austria y los Sudetes. Eran complejos protegidos bajo montañas y minas de sal, con túneles sellados y laboratorios blindados. Allí operaban los más importantes físicos, ingenieros y especialistas del Reich, bajo la estricta supervisión de un hombre cuya figura creció hasta convertirse en una sombra dominante sobre los últimos días del régimen, Hans Kammler. Con poder directo otorgado por Heinrich Himmler y por Hitler, Kammler dirigía todos los programas de armamento avanzado, desde los cohetes Quinto II hasta prototipos de aeronaves no convencionales. Uno de esos proyectos fue conocido con el nombre en clave Die Glocke, la campana. Los interrogatorios de posguerra, especialmente la declaración del general de las SS Jakob Sporrenberg a las autoridades polacas en 1950, describen a Die Glocke como un dispositivo metálico de forma ovoide, rodeado de un armazón con anillos concéntricos. Se decía que contenía 2 cilindros giratorios llenos de un compuesto líquido extremadamente denso, etiquetado como Serum 525. Los técnicos involucrados fueron obligados a firmar juramentos de confidencialidad bajo pena de muerte. El objetivo exacto del proyecto nunca fue declarado oficialmente, pero los testimonios coincidían en que buscaba generar un campo electromagnético giratorio, posiblemente para investigación en antigravedad o en liberación de energía desde el vacío cuántico. La participación de científicos reconocidos como Walter Gerlach, pionero en estudios del magnetismo cuántico, y Otto Schumann, experto en resonancia terrestre, confirmó que el proyecto no era una fantasía marginal, sino un programa científico real financiado por el Estado. Los documentos incautados por el Ejército Rojo en 1945 revelan cálculos sobre cavidades resonantes, frecuencia de Schumann y acoplamiento campo-materia. El informe de la OSS de julio de 1946 señalaba que el gobierno alemán estaba explorando teorías radicales sobre el control del campo gravitatorio y el uso de radiación torsional con fines de propulsión. El dispositivo Die Glocke no fue el único experimento avanzado del Reich. En paralelo existían programas como Haunebu y Brill, que se referían, según fuentes aliadas, a estudios sobre aeronaves con propulsión electromagnética.
No hay evidencia de que estos proyectos alcanzaran la fase de prototipo funcional, pero los archivos del Ministerio de Aviación muestran que se asignaron recursos para desarrollar aeronaves sin superficies de sustentación tradicionales. Los laboratorios del complejo Mittelwerk, donde se fabricaban los cohetes U-2, contenían diseños de naves circulares que habrían utilizado motores de plasma o generadores de campo rotatorio como fuente de impulso. El interés del Reich por estas tecnologías no era meramente teórico. Adolf Hitler y su círculo creían que la guerra debía ganarse no con la cantidad, sino con el descubrimiento de un principio físico superior que permitiese superar los límites de la aviación y la balística convencionales. El programa de cohetes, dirigido por Werner von Braun, fue un ejemplo tangible de esta visión, pero los proyectos de Kammler iban más allá. Buscaban una revolución tecnológica capaz de alterar el equilibrio de poder mundial. Los aliados descubrieron en túneles de los Sudetes partes de generadores eléctricos que no correspondían a ninguna tecnología conocida, revestimientos de plomo y torio y bancos de prueba capaces de generar pulsos de alta radiación. Al evacuar Berlín en abril de 1945, Kammler habría supervisado personalmente el traslado de Die Glocke desde las instalaciones de Wenceslao en Silesia hacia una ubicación desconocida. Los testigos afirmaron que 2 científicos fueron ejecutados en el acto por hablar del proyecto. El propio Sporrenberg declaró que la campana fue transportada en un avión de carga Junkers Ju-390 con rumbo hacia el norte o el sur. Ningún registro oficial confirmó el destino, tampoco se hallaron restos del aparato en Europa tras la guerra. Los soviéticos capturaron parte del complejo de pruebas y se llevaron a varios ingenieros del equipo de Gerlach. Grupos científicos soviéticos trabajaron durante una década intentando replicar los experimentos descritos en los documentos alemanes. Estados Unidos, por su parte, obtuvo planos de laboratorios subterráneos que mencionaban campos de energía rotacional y estructuras diseñadas para soportar exposición a radiación intensa. La OSS concluyó que el Reich estaba a punto de lograr un descubrimiento significativo en el campo del electromagnetismo aplicado. Tras la guerra, la Marina de los Estados Unidos emitió un informe sobre instalaciones subterráneas del Reich en el que se señalaba que las tecnologías más avanzadas no se encontraron en los lugares esperados. Muchas instalaciones estaban vacías o destruidas. Los planos más importantes habían desaparecido. Los científicos más comprometidos con los proyectos de Kammler no figuraban entre los prisioneros. Todo indicaba que no hubo colapso desordenado, sino extracción planificada. Algunos investigadores de la CIA sugirieron que parte de estos programas pudo haber sido trasladada fuera del teatro europeo poco antes de la rendición. La conexión con la Antártida surgió por un detalle menor incluido en un informe británico de 1948. El documento hacía referencia a un memorando del Ministerio de Armamentos del Reich hallado en una mina de sal de Alemania Meridional en el cual se mencionaba el establecimiento de laboratorios en territorios australes seguros para el desarrollo del programa especial. No se especificaba si esos territorios eran sudamericanos o antárticos. Sin embargo, la palabra australes llamó la atención de los analistas estadounidenses, ya que coincidía con la red de submarinos que había operado en el Atlántico Sur durante los últimos meses de la guerra. A finales de 1946, el informe secreto X-07 de la Inteligencia Naval de los Estados Unidos registró una nota que mencionaba un posible traslado de material del programa de campo hacia una región de hielo donde no hay observadores. La frase exacta decía: se considera plausible que el Reich haya intentado asegurar en territorio antártico un refugio para el desarrollo de nuevas armas basadas en fenómenos no aerodinámicos. No se dispone de pruebas concluyentes. Era la primera vez que un documento aliado vinculaba directamente los experimentos del Reich con una posible proyección hacia el continente blanco. El informe fue archivado inmediatamente bajo máxima clasificación. Operation High Jump, 1946 a 1947. La flota americana hacia el hielo. El 26 de agosto de 1946,
un memorando clasificado del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, identificado como JCS 138-5, autorizó la mayor operación naval en tiempos de paz jamás registrada. La orden mencionaba el establecimiento de la presencia estadounidense en el continente antártico con fines de entrenamiento, investigación y consolidación geopolítica. El lenguaje administrativo encubría la verdadera naturaleza de la misión. Entre sus objetivos reales figuraban el estudio de condiciones para operaciones aéreas en regiones polares, la evaluación del potencial enemigo en territorios australes y la investigación de posibles instalaciones ocultas bajo el hielo. El documento señalaba que la misión debía completarse con rapidez antes de que la Unión Soviética pudiera reaccionar. La operación recibió el nombre en clave High Jump y puso al mando al almirante Richard Evelyn Byrd, el más célebre explorador polar de Estados Unidos, veterano de expediciones anteriores. Byrd comprendía que esta vez no dirigía una misión científica, sino una operación militar encubierta bajo apariencia de investigación. Su flota incluía 13 barcos, entre ellos el portaaviones USS Philippine Sea, los destructores USS Brownson y USS Henderson, el rompehielos USS Barton Island, el submarino USS Sennett y buques de apoyo equipados con helicópteros, bombarderos PBM Mariner y cazas F-4U Corsair. Más de 4.000 hombres formaban parte del contingente. Era una fuerza suficiente para invadir un país pequeño. Su destino, la Antártida. El 2 de diciembre de 1946, la Task Force 68 abandonó el puerto de Norfolk, Virginia. Mientras la prensa anunciaba que Estados Unidos se preparaba para estudiar el clima polar y entrenar a sus tropas, los analistas militares señalaban que el despliegue no tenía precedentes para una misión científica. El Pentágono había autorizado reglas de combate en caso de contacto hostil no identificado, una cláusula nunca antes utilizada en misiones de investigación climática. El almirante Byrd llevaba órdenes específicas: realizar reconocimiento aéreo intensivo, establecer bases temporales sobre el hielo y cartografiar regiones nunca antes vistas por fuerzas aliadas. El objetivo oficial era investigar la viabilidad de futuras bases en la Antártida para operaciones aéreas estratégicas. El objetivo no declarado era confirmar si existía presencia extranjera, ya fuera alemana o soviética, en el continente. Documentos navales de la época mencionaban preocupaciones legítimas sobre movimientos alemanes anteriores a 1945 y la posibilidad de que restos del aparato científico del Reich hubieran sido evacuados. La presencia de submarinos estadounidenses y la inclusión de armamento significativo en la expedición demostraban que el gobierno no descartaba encontrar resistencia. La flota llegó al sector antártico a comienzos de enero de 1947. El clima extremo convirtió cada maniobra en una operación de riesgo. Los aviones despegaron desde la cubierta del portaaviones Philippine Sea en misiones de reconocimiento. Sobrevolaron vastas extensiones de hielo, registrando anomalías topográficas y zonas de terreno expuesto. Uno de los pilotos registrados en el diario de vuelo describió áreas donde el hielo se abre revelando agua líquida y roca desnuda. Algunos informes internos mencionaban emanaciones térmicas y niebla constante no provocada por condiciones atmosféricas normales. Los mapas producidos durante esas semanas mostraron regiones sin cobertura glaciar que no coincidían con las observaciones realizadas durante la expedición de Byrd en 1939. El 30 de enero, un avión PBM Mariner desapareció durante un vuelo de reconocimiento. Oficiales reportaron una explosión en el aire, pero el informe final fue clasificado inmediatamente. 3 días después, otro avión debió realizar un aterrizaje de emergencia por causas no identificadas. La tripulación afirmó haber sido atacada por una ráfaga de viento antinatural que alteró los instrumentos. El parte oficial lo atribuyó a tormentas eléctricas, pero las condiciones meteorológicas no mostraban actividad inusual. Byrd solicitó autorización para suspender vuelos en ciertas zonas debido a presencia de fenómenos desconocidos. Los Estados Unidos no eran la única potencia observando. La ARSS calificó a High Jump como acto de militarización del continente blanco y envió protestas diplomáticas.
Gran Bretaña, que ya había establecido la Operación Tabarin en el Atlántico Sur, envió informes confidenciales en los que recomendaba vigilar con extrema atención las actividades estadounidenses en el sector antártico. El 12 de febrero, uno de los buques estadounidenses detectó señales de radio de baja frecuencia que no coincidían con transmisiones soviéticas ni británicas. Los operadores no pudieron establecer contacto. Las señales cesaron 2 días después. La retirada repentina de la Operación High Jump y las declaraciones de Byrd. El 3 de marzo de 1947, menos de 8 semanas después de su llegada al continente antártico, la flota estadounidense de la Operación High Jump recibió la orden inesperada de cesar todas sus actividades y emprender el regreso inmediato a casa. No hubo aviso previo ni explicación oficial. Las comunicaciones desde el Pentágono utilizaban un lenguaje de reagrupamiento logístico, pero el personal a bordo interpretó la retirada como una maniobra de urgencia. Algunos equipos ni siquiera pudieron recuperar su instrumental. Aviones de reconocimiento quedaron abandonados sobre el hielo. Byrd no discutió la orden, simplemente la ejecutó. Los barcos comenzaron a navegar hacia el norte en medio de un hermetismo absoluto. A diferencia del viaje de ida, no hubo comunicación con la prensa ni declaraciones sobre logros científicos. Solo se registraron envíos codificados dirigidos al Estado Mayor Conjunto. Durante la travesía, oficiales médicos reportaron casos de agotamiento extremo entre las tripulaciones aéreas, acompañados de episodios de ansiedad y reacciones de estrés ante fenómenos no identificados durante operaciones de reconocimiento. Ningún parte fue divulgado públicamente. Cuando la flota arribó al puerto de Valparaíso, Chile, el almirante Byrd aceptó conceder una entrevista breve a periodistas locales antes de partir hacia Estados Unidos. La conversación duró menos de 10 minutos, pero dejó una frase que desconcertó a los presentes y encendió alarmas en Washington. Es imperativo que Estados Unidos adopte medidas de defensa contra la posibilidad de que una nueva forma de aeronaves, capaz de volar de polo a velocidades increíbles, pueda amenazar cualquier nación. La transcripción apareció al día siguiente en el diario El Mercurio. Horas más tarde, el embajador estadounidense presentó una nota diplomática solicitando que el fragmento fuese retirado de la prensa. El periódico recibió instrucciones para eliminar la entrevista de futuras ediciones. Byrd fue trasladado desde Chile directamente a la base naval de Norfolk y luego a Washington, D.C. para un interrogatorio ante el Comité de Defensa Nacional. Las sesiones fueron realizadas a puerta cerrada. No se registraron actas públicas. Según documentos desclasificados en 1994, los temas tratados incluyeron contactos aéreos no identificados, alteraciones electromagnéticas observadas cerca de la barrera de hielo y fenómenos atmosféricos incompatibles con tormentas tradicionales. Aunque el Pentágono nunca difundió detalles, la sesión concluyó con la clasificación como ultrasecreta de todos los informes de vuelo de la Task Force 68. Los meses siguientes estuvieron marcados por la contradicción entre el relato oficial y la percepción estratégica. El Departamento de la Marina aseguró en comunicados que la operación había sido un éxito científico, enfocada en preparar al personal para condiciones extremas. Sin embargo, los círculos militares debatían la repentina cancelación de una misión que, según su planificación original, debía extenderse durante 8 meses. Diversos analistas concluyeron que la retirada no obedecía a condiciones climáticas ni a fallos logísticos, sino a factores imprevistos que alteraron el objetivo principal de la operación. La reacción en la Unión Soviética fue inmediata. En mayo de 1947, el diario Pravda publicó un artículo titulado «El imperialismo americano en la Antártida», acusando a Estados Unidos de intentar establecer bases militares cerca del hemisferio sur con el pretexto de la ciencia. La nota afirmaba que la retirada abrupta demostraba que Estados Unidos encontró resistencia de tipo desconocido. Aunque el gobierno estadounidense negó ese planteo, el comentario no desapareció de los informes internos del Pentágono. Paralelamente, el Departamento de Estado recibió informes de embajadas en Sudamérica sobre rumores circulantes entre oficiales navales chilenos y argentinos. Algunos hablaban de objetos que emergieron del agua durante las patrullas estadounidenses. Otros mencionaban
Explosiones sin fuente visible registradas por los barcos en las primeras semanas de la operación. Ninguno de estos informes pudo verificarse, pero fueron archivados porque coincidían en un punto. Las operaciones aéreas estadounidenses habían detectado algo inesperado sobre el continente blanco. El gobierno estadounidense, consciente del riesgo que implicaba cualquier filtración de información relacionada con fenómenos desconocidos, decidió establecer un protocolo para silenciar declaraciones de personal participante en la operación. Varios oficiales fueron reasignados a bases remotas y obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Richard Byrd fue retirado temporalmente del servicio activo y enviado a su residencia en Virginia. Oficialmente se explicó que sufría agotamiento, extraoficialmente había sido apartado del foco público. Lo más significativo ocurrió en junio de 1947, cuando el Comité de Seguridad Nacional emitió un memorando reservado en el que advertía que la información recopilada en el hemisferio sur requiere la continuidad de investigaciones estratégicas bajo protocolos especiales. El documento indicaba que se debía preservar la ventaja obtenida y evitar que otras potencias descubran la naturaleza de los fenómenos observados. El término utilizado para referirse a esos fenómenos no fue enemigo ni rival, sino potencial no identificado. Estados Unidos no declaró públicamente la existencia de esa amenaza, no comunicó al mundo que la Antártida no era un territorio vacío, no anunció que había encontrado algo que no esperaba. Pero el lenguaje de los memorandos del Pentágono cambió de forma irreversible. Las referencias a la región dejaron de pertenecer al Departamento de Cooperación Internacional y fueron transferidas directamente al Comité Conjunto de Inteligencia. La Antártida había dejado de ser un escenario de exploración para transformarse en un frente estratégico cuya verdadera naturaleza no podía ser revelada. La operación High Jump concluyó oficialmente el 24 de junio de 1947. Esa misma semana, el Estado Mayor Conjunto emitió una nueva orden. Toda la información relacionada con actividades militares en territorios australes queda bajo clasificación permanente. Ninguna comunicación adicional será autorizada sin aprobación del Comité Conjunto de Inteligencia. La supuesta guerra oculta y los ecos del fenómeno OVNI. El 24 de junio de 1947, apenas unos días después de que la operación High Jump fuera oficialmente clausurada y sus archivos puestos bajo clasificación, un piloto civil estadounidense llamado Kenneth Arnold sobrevolaba el monte Rainier en el estado de Washington. Desde la cabina de su Calera 2 observó 9 objetos metálicos desplazándose a enorme velocidad en formación. Arnold describió su movimiento como platillos rebotando sobre el agua. La frase sería malinterpretada como la forma del objeto, dando origen al término platillo volador. Lo que más preocupó a la Fuerza Aérea no fue la descripción pública, sino la velocidad estimada, más de 1.600 km por hora, una cifra imposible para cualquier aeronave conocida. El avistamiento no fue descartado, fue clasificado. Menos de 2 semanas después, el 8 de julio, un comunicado de prensa de la base aérea de Roswell, Nuevo México, anunció que se había recuperado un disco volador en un rancho cercano. Horas después, el comunicado fue retractado y reemplazado por otro que afirmaba que se trataba de un globo meteorológico, pero el daño estaba hecho. La noticia recorrió el mundo y lo que parecía un suceso aislado comenzó a adquirir dimensiones estratégicas. Los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron que desde marzo de ese mismo año se habían registrado incidentes similares en bases aéreas del hemisferio sur, incluyendo la isla Heard, el archipiélago de Kerguelen y la costa de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida. El patrón temporal era evidente para ciertos analistas militares. Los primeros informes de objetos no identificados comenzaron a intensificarse inmediatamente después del retiro abrupto de High Jump. Un informe interno, fechado el 10 de julio de 1947 y firmado por la inteligencia naval, señalaba: la actividad aérea no identificada ha sido registrada en el hemisferio sur con una frecuencia inusual. Se recomienda correlacionar estos reportes con datos recopilados durante la reciente Operación Polar. La correlación nunca se hizo pública.
fue clasificada bajo los protocolos del Comité Conjunto de Inteligencia. Los testimonios de los pilotos de la Task Force 68, ocultos durante décadas, mencionaban luces que ascendían verticalmente desde el horizonte helado y objetos que volaban sin emitir sonido y desaparecían con aceleración instantánea. Aunque estos relatos no fueron incorporados a los informes meteorológicos oficiales, sí quedaron registrados en los cuadernos de vuelo personales, confiscados a la llegada a Norfolk. Richard Byrd, en su interrogatorio ante el Pentágono, habría mencionado artefactos capaces de superar la curvatura de la Tierra en tiempos reducidos, aunque esa declaración no figura en ningún documento público. Simultáneamente, la Unión Soviética comenzó a informar avistamientos inusuales en el Ártico. Radiólogos soviéticos en la península de Kola detectaron perturbaciones electromagnéticas similares a las registradas por la flota estadounidense en la Antártida. En un informe enviado al Kremlin en agosto de 1947, el contraalmirante Ivan Yumashev escribió: «Si los estadounidenses han encontrado algo en el sur, nosotros debemos asumir que no es de origen terrestre o que ha sido desarrollado por elementos del Reich establecidos en regiones no accesibles». La URSS no descartaba la hipótesis de tecnologías alemanas trasladadas. Estados Unidos tampoco. El clima de tensión aumentó cuando, el 23 de julio de 1947, la Fuerza Aérea detectó un objeto no identificado sobrevolando la base naval de San Diego, desplazándose en dirección al Pacífico Sur. Los operadores de radar afirmaron que el objeto ascendió a más de 25.000 metros con aceleración instantánea. Oficiales de la Marina sugirieron que el fenómeno podría estar relacionado con tecnología extranjera avanzada. Fue en ese contexto que se creó el Project Sign, la primera comisión oficial estadounidense para analizar fenómenos aéreos no identificados. Su memorando fundacional indicaba que los objetos observados representaban una nueva forma de aeronave y una amenaza potencial para la seguridad nacional. Los archivos de Project Sign incluían referencias explícitas al hemisferio sur. Un documento interno mencionaba: «Existe la posibilidad de que ciertos objetos provengan de bases ocultas fuera del alcance de los radares continentales». En una copia dirigida a la inteligencia naval se añadía: «Los patrones de avistamientos coinciden con rutas oceánicas hacia latitudes subantárticas». Esta fue la primera vez que se vinculó, dentro del aparato de seguridad estadounidense, el fenómeno aéreo desconocido con regiones cercanas a la Antártida. Mientras esto ocurría en Argentina, Chile y Uruguay, se reportaban luces sobre el mar y objetos emergiendo del agua. En septiembre de 1947, pescadores en la Patagonia declararon haber visto círculos metálicos sobrevolando el canal de Beagle antes de perderse hacia el sur. Las armadas de estos países realizaron patrullas sin resultados, pero los informes fueron compartidos con la Embajada de Estados Unidos, que los envió directamente al Comité Conjunto de Inteligencia en Washington. Los documentos de posguerra también revelaron que, durante la operación High Jump, varios aviones habían registrado perturbaciones magnéticas y avistamientos no incluidos en los informes científicos. Un piloto del escuadrón BB-32, según un informe de la Marina del 2 de mayo de 1947, describió una formación brillante que se desplazaba en dirección este-oeste sobre el borde del hielo. Cuando intentaron seguirla, la aeronave comenzó a perder altitud sin causa mecánica aparente. Este tipo de incidentes fue ocultado mediante informes técnicos que atribuían las fallas a tormentas geomagnéticas. En noviembre de 1947, el Pentágono realizó una sesión cerrada en la que se distribuyó un documento clasificado bajo el código FZ-47. El texto afirmaba: «La acumulación de reportes aéreos no identificados, en especial en los hemisferios polar norte y sur, indica la posible existencia de un fenómeno sistémico. No se descarta la hipótesis de tecnología desconocida controlada por agentes no declarados». Aunque el documento no mencionaba a Alemania ni a la Antártida directamente, varios anexos hacían referencia a informes vinculados a la Task Force 68. Richard Byrd fue llamado nuevamente a Washington a finales de 1947. Su informe final fue incorporado al expediente del Project Sign.
Según una nota interna del coronel Howard McCoy, Baird declaró que algunos de los fenómenos observados en la Antártida parecen responder a patrones inteligentes de movimiento. No se le permitió continuar. La sesión terminó abruptamente. El informe fue sellado con la clasificación Top Secret, Restricted Data. El 30 de diciembre de 1947, el Comité de Seguridad Nacional emitió una directiva con un encabezado que marcó un punto de inflexión en la historia militar estadounidense. A partir de esta fecha, toda actividad relacionada con fenómenos aéreos no identificados deberá ser analizada bajo protocolos de amenaza extrema para la seguridad continental. Se establece relación directa entre dichos fenómenos y posibles instalaciones ocultas fuera del continente americano. De este encubrimiento nació uno de los misterios más longevos de la historia contemporánea y que tiene como escenario principal uno de los lugares más inhóspitos y hostiles del planeta. ¿Qué sucedió realmente en la Antártida?